Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 31 de enero del 2020. Rechazan maestros oferta del rector. Sigue la huelga en la Universidad Michoacana. Ni Morelia ni Michoacán cumplen con los estándares de calidad policial. El puerto de Lázaro Cárdenas y aeropuertos michoacanos en alerta por el coronavirus. Evidente deterioro de la actividad económica de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes, inicio de fin de semana laboral. Y bueno, pues, ¿cómo ve usted que los maestros rechazaron la oferta del rector? Así que continúa la huelga en la máxima casa de estudios. Y bueno, también está por estallar el 6 de febrero la de el SUEUM. Pero vamos a la información con Tere de la Torre. Los profesores universitarios decidieron continuar la huelga en la Universidad Michoacana. En votación durante la sesión del Consejo General este viernes, los académicos nicolaitas rechazaron el pago en cachitos de su aguinaldo propuesto por el rector Raúl Cárdenas Navarro y con más de 300 votos de diferencia, los 1.515 consejeros del SPUM optaron por mantener la huelga, revirando la oferta de la autoridad, es decir, soltarán hasta que les sea pagado en su totalidad y completo el 75% de esta prestación que se les debe. Los datos del conteo final arrojaron 554 votos en favor de levantar la huelga, 871 por continuarla y 90 abstenciones. Nosotros cumplimos con firmar la reforma jubilatoria, pero el rector no cumplió con pagarnos completo, acusó su líder Jorge Luis Ávila, quien en entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM después de esta sesión en la oficina sindical señaló que para ellos no era aceptable ni la oferta que les hizo el gobernante Silvano Aureoles en su momento, ni es tampoco culpable el gobierno federal, sino el jefe nicolaita, que es la parte patronal y con quien ellos han tenido el trato en todo este conflicto laboral. Y no obstante que la huelga se mantiene en la máxima casa de estudios, Ávila Rojas dijo que el SPUM ha promovido también este mismo viernes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje una reunión de avenimiento con la autoridad universitaria para seguir dialogando y que esta huelga termine lo más pronto posible. Teresa de la Torre, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este viernes y como todos los viernes, por supuesto, aprovecho para desearles una exitosa, una aventurosa fin de semana, esta que inicia ahora. Bueno, pues la bancada de Morena en el Congreso del Estado ha confirmado que tiene listo un recurso de controversia constitucional. Se llama acción de inconstitucionalidad, técnicamente, esa es su denominación, para interponerlo, obviamente, ante el Poder Judicial Federal en contra de la aprobación que el propio Congreso del Estado realizó hace algunas 2 o 3 semanas respecto de la solicitud que el Ejecutivo Estatal le había hecho para contratar deuda bancaria hasta por 4.080 millones de pesos. Ya en su momento lo habíamos comentado, el Congreso, con el voto en contra de Morena, hay que recordarlo también, aprobó esta solicitud para contratar, repito, deuda hasta por 4.080 millones de pesos al gobierno del Estado. Ahora los diputados que votaron en contra, los de Morena, pues están preparando este recurso de inconstitucionalidad.
a esa aprobación. Por supuesto, es parte de un derecho que tienen los diputados. Si están inconformes o consideran que es ilegal o que no necesariamente es ilegal, pero que no es benéfica alguna decisión que toma el Congreso del Estado como tal, bueno, pues acudir a presentar este recurso ante la Corte y bueno, pues eventualmente que prospere o no, ya será por supuesto decisión de la Corte precisamente. Me parece a mí que en este caso, y más allá de reconocer pues este derecho, esta atribución que tienen los diputados en ese sentido, parece tener más un cariz de tipo político esta decisión de acudir ante la justicia federal. El Estado ciertamente presenta un serio problema de endeudamiento. No es lo ideal que se endeude más el gobierno del Estado, pero también hay que reconocer que pues prácticamente se ha llegado a un nivel de inamovilidad, de falta de capacidad para ejercer inclusive muchas de las acciones y programas de gobierno por la falta de recursos económicos. Esto en mucho derivado del endeudamiento que a su vez los gobiernos, sobre todo de Lázaro Cárdenas Batlle y de Leonel Godoy en su momento, y en parte el de Fausto Vallejo, pues generaron un endeudamiento verdaderamente atroz. Solo recordar que en 2002, al inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas Batlle, la deuda de Michoacán era de 154 millones de pesos. Así la dejó el gobernador Víctor Tinoco Rubí. Bueno, de 154 millones de pesos, Lázaro Cárdenas solo necesitó 6 años para llevarla hasta 7,000 millones de pesos. Y Leonel Godoy solo necesitó 4 años para llevarla hasta los 16,000 millones de pesos. Una cantidad verdaderamente grosera, ofensiva, que bueno, vuelven inviable la acción de gobierno prácticamente para sus sucesores. Silvano Aureoles está solicitando y ha recibido esta aprobación de 4,000 millones de pesos, una nueva deuda. Hay más candados ahora para que no se utilice, como por ejemplo sí la utilizaron los gobiernos de Cárdenas y de Godoy, en cuestiones que no necesariamente eran de obra pública o de desarrollo productivo, que es como dice la ley, que tiene que utilizarse la deuda. Buena parte de ese dinero fue para pagar gasto corriente, sobre todo las demandas del magisterio. Es ilegal, por supuesto que así lo han hecho, pero bueno, ya sabemos que aquí en México no necesariamente lo legal es lo que se cumple. Ahora hay más candados en ese sentido. De hecho, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal supervisa la utilización de estos recursos crediticios y es de esperarse que sirvan efectivamente para impulsar el desarrollo productivo y la acción de obra pública, sobre todo en este año 2020. Ciertamente, repito, parece más un cariz de tipo político el que tiene esta decisión de Morena, porque, ojo, el gobierno federal ha recibido autorización del Congreso de la Unión para contratar una cantidad mucho mayor, alrededor de 300,000 millones de pesos de deuda este año, que no tiene nada que ver con los 4,000. Y ahí Morena, pues ahí sí no plantea nada, no considera que hay ilegalidad en nada, no hay ninguna actuación inmoral por parte del gobierno al contratar esa deuda, porque pues hay una identificación de tipo político, es Morena. El presidente López Obrador pues es de Morena, ya sabe usted. Ahí es donde genera dudas la legitimidad de esta actuación de los diputados de Morena, pero bueno, en todo caso será obligación de los ministros de la Corte en su momento evaluar, dilucidar qué es lo que procede o no con esta demanda de la bancada morenista. ¿Tiene argumentos o no? ¿Tiene soportes o no esta demanda? Solo los magistrados y ministros de la Corte lo determinarán en su momento. Ya lo estaremos comentando con todos ustedes. Es cuanto. Buen fin de semana. Ni Morelia ni Michoacán cumplen con los estándares de calidad policial. Jessica Aguirre con el detalle. Ni el municipio de Morelia ni el estado de Michoacán cumplen con los estándares ideales de capacidad policial, ya que no solo se trata de reclutar a todos los que quieran ser policías, reconoció la comisionada en Seguridad Municipal, Yulisa Suárez Bucio. En entrevista, señaló que hay un estándar por parte de la ONU y del propio Secretariado Ejecutivo en Seguridad sobre el ideal de elementos con el que deben contar las corporaciones, dependiendo de las poblaciones, pero Michoacán y Morelia, como en
otros estados y municipios no se logran cumplir estas metas. En ese sentido, refirió que es complicado el cumplir porque no es fácil hacer una convocatoria y reclutar a nuevos elementos policiales, y los que quieran serlo se queden sin más dentro de la corporación, ya que son varios filtros y un proceso largo que se tiene que hacer, sumado a los recursos que tienen que destinarse a cada aspirante para sus exámenes de control y confianza, de capacitación inicial y el dotarles de equipamiento. Por ello es que señaló Suárez Bucio que los municipios tienen complicaciones que ya se han planteado ante las instancias federales de que se requieren mayores apoyos porque quisieran contar con mayores estados de fuerza, pero el tema económico los impide. Por último, agregó la comisionada que han subsanado el tema de falta de capacidad policial con la coordinación que se ha logrado tener con la Policía de Michoacán y la Guardia Nacional para tener más efectivos distribuidos en distintas tareas. Jessica Aguirre, respuesta. El puerto de Lázaro Cárdenas y los aeropuertos michoacanos en alerta por el coronavirus. La información con Yasmín Ferreira. Instalaciones estratégicas como el puerto de Lázaro Cárdenas, así como los aeropuertos de Morelia, Uruapan y el puerto michoacano mantienen bajo vigilancia epidemiológica luego de la alerta internacional por el coronavirus emitida por la Organización Mundial de Salud. Lo anterior a fin de identificar posibles casos de infección respiratoria asociados a ese padecimiento en los filtros sanitarios instalados. Asimismo, se fortalecieron los protocolos de búsqueda intencionada de enfermedades respiratorias graves asociadas a este o otro virus en los hospitales. De acuerdo a información emitida por la Secretaría de Salud en el Estado, las autoridades sanitarias, tanto federales como estatales, han pedido a la población no caer en pánico sobre la actual situación. Además, han exhortado a no compartir información, principalmente en redes sociales, que no haya sido emitida de manera oficial por las autoridades correspondientes. Finalmente, hay que tomar en cuenta todas las medidas preventivas para evitar un posible contagio: el lavado de manos frecuente, el consumir solo alimentos bien cocidos, beber agua potable o embotellada, evitar lugares concurridos, no consumir carne cruda y evitar el contacto con personas enfermas. Yasmín Ferreira, respuesta. En más información, es evidente el deterioro de la actividad económica de Michoacán. Así lo asegura el economista Eleodoro Gil Corona. La información con Alejandra Martínez. El deterioro de la economía local cada vez es más notorio al interior de la estructura productiva, en la actividad total, tanto primaria como industrial y de servicios, que manifiestan raquíticos desempeños con una disminución de menos 0.2% durante enero a septiembre del 2019, informó el coordinador de áreas estratégicas del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, Eleodoro Gil Corona. El especialista detalló que la economía en la entidad en el mismo periodo del 2018 se registró un aumento de 3.1%, sin embargo, se desplomó en el 2019 a menos 0.2%. Gil Corona informó que la tasa de las actividades primarias pasó del 5.7% al 1.2% en los 2 años comparados, mientras que en el ranking nacional de la posición 11 cayó a la 22. Al respecto, añadió que la mayoría de los estados del país, sus economías se relajaron, es decir, 2 entidades federativas registraron tasas negativas y 8 mediocres, que no rebasan el 1%. En cuanto a las actividades vinculadas al sector industrial, advirtió condiciones de estancamiento al pasar de una tasa de 1.4% a un retroceso de menos 1.9% del 2018 al 2019, y en la posición nacional pasó del lugar 17 reportada en 2018 a la ubicación 20 observada en 2019. Precisó que se registró un desplome en la industria de la construcción de menos 8.8% y las manufacturas reportan un crecimiento marginal de 0.8%. Iván, exbraceros, en más información, a la chingada por su dinero. Carla Ayala con el detalle. Los exbraceros que les adeudan la restitución de un fondo de ahorro producto del 10% de salario de 4.5 millones de braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1967 en Michoacán, anunciaron que representantes delegacionales del movimiento de Bracero Proa se irán a la chingada para cobrar.
El líder de la Alianza Binacional de Adultos Mayores Bracero Proa, Delegación Michoacán, Ventura Gutiérrez Méndez, informó que los afectados están en desacuerdo con los pactos que se han intentado realizar durante más de 20 años, desde que surgió el organismo. El último convenio se dijo que con 35,000 pesos a cada uno el gobierno acabaría con la deuda, cosa que no quieren los afectados. Más de 35,000 pesos piden, sin que haya evidencia de que les vayan a cumplir. Por eso, alrededor de 70 delegados se manifestarán en Palacio Nacional, en la rueda de prensa La Mañanera. Después se desplazarán al rancho de Andrés Manuel López Obrador, el cual está en Chiapas y se llama La Chingada. En México, el 8% de los braceros son michoacanos. De estos 3 de cada 10 son de la tercera edad y mueren constantemente. Por eso, los integrantes de la alianza están conformados por exbraceros, viudas y familiares cercanos a quienes les debe el gobierno federal. Carla Ayala, respuesta. Y se presentan ya los primeros incendios en pastizales aquí en Morelia. Jessica Aguirre con el detalle. Se han presentado cerca de 20 incendios por quema de pastizales en lo que va del año, señaló Rogelio Rangel Reguera, director de Protección Civil. En entrevista puntualizó que ha habido un número considerado de incendios de pastizales que se ha atendido por parte del área a su cargo, estos principalmente en las colonias Torreón Nuevo, Villas del Pedregal y las cercanías del área conocida como Policía y Tránsito. Agregó que la mayoría de los incendios de pastizales se dan por quemas controladas que se salen de control. Por ello, el llamado a que se sumen a la campaña contra incendios que desde las instancias federales, estatales y municipales están haciendo por temporada de estiaje, donde exhortan a que se hagan líneas cortarrayas, cortafuego y delimiten la zona para evitar que se expanda lo que se va a quemar. Asimismo, señaló Rangel Reguera que se ha presentado solo un incendio forestal, el cual se dio cerca del ramal Camelinas. Por último, puntualizó que se han presentado algunos incendios de casa-habitación, siendo generados por cortocircuitos o veladoras, aunque se ha presentado un fenómeno de incendios a casas que son provocados por personas que se encuentran bajo el influjo de estupefacientes, narcóticos o alcohol. Ejemplificó que en Ciudad Jardín se han registrado casos con estas características. Jessica Aguirre, respuesta. Y trabajadores toman la radio Nicolaita. Y bueno, pues en exigencia de la salida de la directora. La información con Tere de la Torre. Trabajadores de Radio Nicolaita han tomado de manera indefinida las instalaciones de la estación universitaria en contra de su directora Yasmín David Parra, de filiación no Nicolaita, y quien, sin haber cumplido aún un año al frente de este importante medio de comunicación de la Universidad Michoacana, es repudiada por la planta laboral desde que asumió el cargo el 6 de febrero pasado por recomendación de Héctor Pérez Pintor, secretario de Difusión Cultural de la institución. Los empleados, quienes están apostados a las afueras del inmueble y han colocado cartulinas con consignas en contra de la funcionaria, consultados por los medios de comunicación esta tarde de viernes, le acusan de prepotencia y de represión, así como de haber corrido a 4 miembros del personal y haber puesto a laborar allí gente de otras dependencias, y también de violentar el contrato colectivo de trabajo, además de denostarles y desdeñar su nivel laboral como si no supieran hacer su trabajo que llevan desempeñando por años. Dice que quiere enseñarnos a hacer desde un memorándum hasta un guión televisivo o radiofónico, se quejaron y acusaron. La difícil situación se recrudeció el pasado 28 de enero en que David Parra les levantó acta administrativa a los empleados que fueron a la marcha del SUUMP y del Frente Cívico Social, lo cual fue la gota que derramó el vaso. Han sido una serie de situaciones a lo largo de todos estos meses. Se quejaron por lo que el encono ha crecido entre las partes, porque también la funcionaria ha hostigado al personal, el cual ellos exigen ya pare y se privilegie la libertad de expresión. Por todo ello procedieron desde media mañana a cerrar las oficinas de manera indefinida, aunque mantendrán transmitiendo algunas programaciones y música. Finalmente agregaron que a todo ello se añade que no les han pagado sus guardias desde el pasado mes de octubre. Todos ellos son trabajadores tanto del SUUMP, en su mayoría, que estuvieron respaldados por su dirigencia, así como del Estumich. Teresa de la Torre, respuesta.
Obras públicas en Morelia sin observación de Contraloría. Jessica Aguirre con la información. El encargado de despacho de obras públicas, Mario Rodríguez Loesa, señaló que en la actual administración municipal no se ha recibido observaciones a las obras que se han realizado por parte de Contraloría. En entrevista cuestionado por las declaraciones que brindó el Contralor Municipal, Alberto Suárez, quien indicó que se tenían al menos 30 observaciones por irregularidades en obras que se han realizado en la administración que encabeza Raúl Morón, el encargado de obras públicas declaró que hubo un error en la forma de decirlo, ya que las observaciones de obras pertenecen a 2017. En ese sentido, puntualizó que en esta administración se está llevando a cabo todo el proceso de lo que se pide en cuanto a documentación y de expedientes por parte de la Contraloría, por lo que indicó Mario Rodríguez que las observaciones que tienen son normales, ya sea que les faltó un documento o algo sencillo, pero oficialmente no tienen ninguna observación, ya que desde que se inició la administración han tenido diálogo constante tanto con el secretario del ayuntamiento como con el Contralor para que el actuar de la dependencia a su cargo sea transparente, por lo que señaló que son observaciones de 2017 y no de la actual administración las que tienen que subsanarse ante Contraloría. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.